¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fernando Garea, un saludo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues estamos en un momento, hay que decirlo, muy interesante en la política. Tenemos a un presidente del gobierno que puede decidir nada más y nada menos que si dimite o no. Y por eso hemos conectado con un gran periodista muy informado sobre lo que pasa con la política en este país. Fernando, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Qué crees que va a hacer Pedro Sánchez en esa comparecencia de este lunes? Bueno, yo creo que primero hay que aclarar que como él está prácticamente encerrado y habla con poca gente, lo que hay son deducciones, impresiones, pero no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a hacer. Incluso es probable que ni él mismo sepa todavía lo que va a hacer. La impresión que hay en el Partido Socialista, en el gobierno y en personas cercanas a él es que cabe la posibilidad de que el lunes anuncie su dimisión. Y para eso están presionando estos días, para que eso no ocurra. Para eso está prevista la gran manifestación del sábado, precisamente para intentar convencerle, y hay todo tipo de presiones hasta donde pueden, porque insisto que él está bastante aislado en la Moncloa y no habla con sus colaboradores más cercanos del mismo miércoles, cuando se publicó en el Confidencial la admisión de la demanda de manos limpias contra él. Pero tiene todo el sentido lógico de que esto se resuelva con su dimisión, entre otras muchas cosas, y ahora hablaremos de eso. Supongo que esta manera de hacerlo con este plazo de 5 días tan inusual, tan insólito y tan extraño, lo que hace es que se meta en un túnel en el que, si el lunes anunciara que no pasa nada y que sigue en su cargo al frente de la presidencia del gobierno, sería acusado precisamente de utilizar nada menos que la presidencia del gobierno, la amenaza de irse a su casa, e incluso el caso de las denuncias contra su mujer, contra Begoña Gómez, utilizarlo política y electoralmente, pensando en las elecciones catalanas y en las europeas. Y yo creo que eso no le favorecería nada. Pero y no podría tratarse, imaginemos, y te he ido leyendo, en tus crónicas, imagínate que él había decidido que se iba a ir ya, y le han pedido, oye, aguarda un poco, piénsatelo, y que en ese pensárselo de estos días recapacite y a pesar de que puedan decirle, no, para este viaje no hacían falta estas alforjas, decida no irse definitivamente y plantee una cuestión de confianza, plantee otro tipo de Sí, salida, ¿o qué crees sí. que puede ocurrir? Puede ser que no se vaya y que se quede. Como digo, es una de las posibilidades y sería, digamos, la que tendría recorrido más sencillo. Hay que aclarar desde el principio que todo parece indicar, y yo no tengo ningún dato en contrario, que es una decisión estrictamente personal, emocional, que tiene que ver con el impacto en él y en su familia de algunas de las informaciones o actuaciones judiciales que han salido, y que no es esta vez una pirueta política de las que nos tiene acostumbrado en su carrera política, sino que, como digo, es un acto emocional y personal, ¿vale? Y eso creo que puede justificar, incluso aunque no se comparta, algunas de sus decisiones. Efectivamente, él el miércoles estuvo a punto de irse el mismo miércoles, y hubo quien le dijo que se tomara un periodo de reflexión para decidir qué es lo que hacía. ¿Cuál es el problema? Que llegados a este punto, como digo, si el lunes anuncia que sigue, va a ser muy difícil de seguir sosteniendo que era una decisión emocional y personal, y se va a interpretar como una decisión de estrategia política, bueno, para intentar movilizar a los suyos, para sacar a la calle a la izquierda en su favor, para presentarse como víctima política, para intentar quitarse de encima el caso que tiene que ver con su mujer, que ahora hablaremos de eso, pero creo que no hay nada en ese caso, por lo menos hasta el momento. Es decir, yo creo que se daría un paso hacia lo que puede ser, en mi opinión, más negativo para él, que es, has hecho nada menos que tener al país en vilo durante 5 días por tu propio interés político. Por eso creo que en el túnel en el que se ha metido, no digo que vaya a terminar necesariamente en dimisión, pero digo que está más justificado que termine el lunes en dimisión que termine con que continúe al frente del gobierno. Ujú. Si frente al movimiento político se pone el foco en la situación personal, ¿qué es lo que realmente ha llevado a Pedro Sánchez a estar así, teniendo en cuenta que se abren diligencias por parte de un juez de Madrid? Y tú decías, ¿no? Es precipitada esta decisión, no hay materia como para abrir diligencias.
¿Qué es lo que ha llevado a Pedro Sánchez a esta situación o qué es lo que le puede haber llevado, según tus informaciones? Claro. A ver, por clarificar, efectivamente la denuncia, en mi opinión, no tiene nada, tiene además incluso informaciones falsas y lo increíble es que un juez la admita a trámite, punto número uno. A continuación, ya desde hace varias semanas, desde que empezó a publicarse esto, hay personas que cuentan que hablaron con Pedro Sánchez en este tiempo y que Pedro Sánchez les ha transmitido el daño que le estaba haciendo todo esto, cómo para su familia es un problema. Es decir, hay bastantes testimonios. El otro día, por ejemplo, en la cadena SER, Daniel Innerarity, el filósofo, contó que estuvo hace un mes con él y que estuvieron una hora y media y él se estuvo quejando del daño que le hacía todo esto. Y hay más testimonios de ministros o dirigentes socialistas que cuentan eso. Él, según explica esa versión, digamos que ha hecho crack y en esa resiliencia o resistencia de la que siempre se ha hablado de él, bueno, pues esta vez ha llegado a un punto en el que ha llegado a una situación límite. Para mí lo más discutible de eso es precisamente este periodo de impasse de 5 días, que a mí me parece que no tiene ningún sentido. Es decir, él está en su derecho, faltaría más de decidir si quiere irse o quiere continuar, pero eso lo tiene que hacer sin anunciar previamente al país que va a estar 5 días en la incertidumbre de saber qué demonios va a pasar. Es decir, pensemos de cualquier presidente de una empresa que les comunique a sus empleados: voy a estar 5 días pensando si me voy, teniendo en cuenta que el trabajo de esas personas pueda depender de él. Yo creo que es una situación que no es sostenible. Me parece que ahí está el principal punto débil de esta decisión. Que además hay que unir otra cosa, y es que personas de su equipo que se dejan la piel diariamente por él y que trabajan por él y que a veces tienen que defender incluso cosas duras, pero lo hacen, están al margen de esta decisión. Estos días, desde el miércoles, no ha hablado con ellos, ni hay ninguna perspectiva de que durante el fin de semana vaya a hablar con ellos. A mí me parece que es una situación un poco, no sé si llamarla cruel, respecto a esos colaboradores, tenerles al margen de una decisión que les atañe mucho. Pudiera ocurrir que, dada la magnitud de la decisión, es la dimisión de un presidente del gobierno, le hayan dicho, danos un tiempo, esto hay que ordenarlo de alguna forma para una alternativa. Piénsatelo, la decisión es de mucho calado y el de este margen, no los estamos entrando en las conjeturas, ¿no? Pero mm, yo sí te pregunto, Fernando, a mí, por cierto, no él Mm. directamente, pero gente muy cercana a él me lleva semanas diciendo que estaba muy tocado, incluso que Ujú. sentía mucha rabia por lo que le estaban publicando sobre Sí. la mujer, porque efectivamente habían tocado un punto muy débil para él, es decir, llegar a una situación en la cual se plantea hasta la dimisión. Pero yo te quiero preguntar, Hazte Oír se suma a manos limpias en querellas contra Begoña Gómez. ¿Qué te sugieren este tipo de movimientos por parte de organizaciones ultra? Bueno, primero hay que ver qué son esas dos organizaciones que presentan esas querellas y cuál es su trayectoria. Y son efectivamente organizaciones ultra y que se distinguen y se conocen precisamente por presentar denuncias, muchas de ellas absurdas, contra mucha gente. Es decir, yo creo que tienen ya esa trayectoria acreditada y por tanto tienen una intencionalidad. Yo lo que digo es que con lo que conocemos hasta ahora, repito lo de hasta ahora, que creo que es importante por si acaso, porque yo no me sé toda la historia de Begoña Gómez, y con esto no estoy insinuando, no tengo ni la menor idea, pero que con lo que conocemos hasta ahora es imposible sostener que hay un delito. Es decir, podrá haber, si se quiere, en todo caso, una actuación antiestética, quizá tenía que haber sido más prudente y no firmar una carta, a pesar de que esa carta no ha servido para desnivelar un concurso público. Desde luego, intentar hacer ver que el rescate de Europa fue como consecuencia de las relaciones que tenía con él, me parece que es insostenible con lo que tenemos. Es decir, yo creo que ahí es imposible encontrar un delito. Si sumas el origen de esas organizaciones con esto que estoy diciendo, lo que da es una denuncia que no tiene ningún sentido. E insisto, no entiendo cómo los jueces, con la carga de trabajo que tienen, hay un juez que admite esto, que además a ciencia cierta está basada en algunas informaciones que los mismos autores reconocieron al día siguiente que eran falsas. O sea, yo creo que esto está claro que es un intento de socavarle. Ujú. La pregunta que podemos hacernos es verdad que hay una trayectoria de la derecha y la extrema derecha que ya sufrió Podemos, Pablo Iglesias, Montero, Juan Carlos Monedero,
y otros tantos dirigentes y políticos de Podemos para socavar, digamos, su credibilidad o su política. La pregunta es si la denuncia contra Begoña Gómez es suficiente como para provocar esto en Pedro Sánchez. Y yo a eso lo que contesto es, si es una decisión personal como consecuencia de su situación emocional, hay que entenderlo y si él lo entiende así, hay que justificarlo y desde luego apoyarlo. Otra cosa, insisto, cómo lo ejecuta con los 5 días de reflexión. Pongamos por caso que es un poco el goteo que está habiendo de informaciones sobre su mujer y esta, digamos, que fuese la gota que colma el vaso, que pudiera Sí, ocurrir. puede Sí te ser. quiero preguntar un poco por gente que nos pueda seguir y no controle de qué tema estamos hablando cuando dices la mujer de Sánchez firma una carta. ¿De qué carta estamos hablando? A ver, hay una empresa que se presenta a un concurso para unas adjudicaciones que tiene que ver con redes con el Ministerio de Economía, con la que presenta una serie de cartas de Microsoft, de ayuntamientos del Partido Popular, de una asociación de integración gitana. Y una de las cartas que va es una carta que firma como responsable de una cátedra de la Universidad Complutense, firma Begoña Gómez comprometiéndose a ejecutar esos cursos que se adjudican, digamos, en redes, que tiene que ver con digitalización. Ese concurso se resuelve en redes, pero en el momento final en el que se resuelve, esa carta no se incorpora entre los méritos para adjudicar ese concurso. Digo carta porque se ha dicho que son dos, pero en realidad es una que se presenta en varios lotes de esa adjudicación que se divide en ello. Es decir, ahí hay una adjudicación que no tiene nada que ver con esa carta, que, insisto, puede ser imprudente o antiestético que la mujer del presidente del gobierno firme esa carta, pero no es delictivo y es muy difícil, muy difícil sostener que la adjudicación se produjo como consecuencia de esa carta. Eso uno. Y lo otro, digo, es lo de en Europa, que efectivamente hay un rescate, pero es el mismo rescate que hay a otras aerolíneas en toda Europa como consecuencia de la pandemia y que se quedaron sin actividad, que además es un dinero que no es a fondo perdido, sino que en Europa tiene que devolver y que además ese rescate fue supervisado, entre otras cosas, por Bruselas. Es decir, establecer una relación directa entre la relación de trabajo comercial o incluso de amistad que pueda tener Begoña Gómez, me parece que es muy arriesgado. Y es verdad que se produce ese goteo de información, se produce también la posibilidad de que en la comisión de investigación del Senado sea citada Begoña Gómez y el propio Pedro Sánchez para que se le pregunte por ese tema y supongo que eso es algo que como mínimo provoca incomodidad en alguien que se pueda producir esa posibilidad. Y luego es verdad que hay un contexto también de ataque del Partido Popular utilizando esto. La prueba de ese ataque es que el mismo miércoles hay una rueda de prensa de una dirigente del Partido Popular en el Congreso donde habla no solo de la esposa del presidente del gobierno, sino que habla del padre, del suegro y del hermano del presidente del gobierno, lo cual es bastante duro para cualquier persona, teniendo en cuenta que, entre otras muchas cosas, uno no es responsable de lo que haga tu padre y mucho menos de lo que pueda hacer tu suegro. Y luego tenemos los escándalos que rodean al presidente del gobierno en su entorno familiar. Ahí tenemos a su suegro que se enriquece con esas saunas, todos sabemos a qué tipo de saunas me refiero. Tenemos a su padre que se enriquece con fondos Next Generation. Tenemos a su hermano que curiosamente ha mudado su domicilio a 16 kilómetros de España, a Portugal, solo para no pagar impuestos en España. Curiosa forma de patriotismo, la de la familia de Pedro Sánchez. Y por supuesto tenemos también los escándalos en torno a las actividades de su mujer, de Begoña Gómez. Y por tanto entendemos que es urgente y necesario que el presidente del gobierno salga a dar explicaciones y dé una rueda de prensa sobre todos estos escándalos que giran en su entorno. Te voy a preguntar por qué crees que Feijóo lidera este tipo de estrategia contra Sánchez. Y Fernando, Feijóo, ¿por qué crees que adopta este tipo de oposición? Porque él ha dicho, Sánchez está victimizando, aquí no hay nada de la derecha y la extrema derecha, por mucho que intenten colar este camelo a gente que igual hasta se lo cree. Acusaciones de supuestos fachas con toga para amedrentar la justicia. Ahora estamos ante el nuevo capítulo de lo que llama malvada derecha y ultraderecha, por si le cuela algún incauto. Feijóo, que siempre ha tenido una imagen de moderación en lo que podríamos llamar Madrid, es decir, en la política nacional,
tiene algunos antecedentes. Por ejemplo, en la política gallega hizo una campaña electoral durísima la primera vez que ganó las elecciones contra el gobierno que entonces había de socialistas y BNG, con denuncias de si se había comprado un coche el entonces presidente de la Junta socialista, etcétera, etcétera. Es decir, fue una campaña muy dura. Y además, cuando él ha empezado a liderar el partido, también ha impulsado esa estrategia de oposición muy dura. Hay quien explica en el Partido Popular, nos condiciona que exista Vox a que el Partido Popular haga esta labor de oposición, porque no tiene que dejar espacio para que Vox sea quien desarrolle esa labor de oposición al sanchismo, por entendernos, ¿vale? Y es verdad que una de las necesidades de Feijóo es quitarle espacio electoral a Vox, porque ya comprobó en julio del año pasado que nunca podrá gobernar mientras Vox sea un partido con implantación en el Congreso, sino que tiene que ser un partido minoritario para que el PP llegue a tener el número de escaños suficientes para gobernar. Y por tanto necesita, explican, tener esa dureza de oposición para cerrarle el espacio a Vox y ser ellos los que hegemonicen todo el espacio de oposición y además no hagan pactos, no renueven el Consejo General del Poder Judicial, no acuerden determinadas cosas, etcétera. Yo creo que hay una explicación ahí en por qué mantiene esta estrategia de oposición, unido a que es verdad que tradicionalmente hay algunos sectores de las instituciones, por ejemplo la judicatura, por ejemplo algunos medios de comunicación, etcétera, que cuando hay un gobierno de izquierdas tienen una posición más dura en algunas de sus decisiones. Ujú. Más dura, por no decir, se puede hablar de lawfare, se está hablando mucho de esto, de la guerra sucia de este tipo, no sé, ¿cómo definirías la oposición? Si te atreverías a Sí, precisar pues la mira, oposición que se está haciendo por parte de la derecha y la extrema derecha. lo del lawfare a mí me cuesta mucho trabajo y con esto no lo niego decir que existe, ¿vale? Es decir, yo creo que es evidente que hay algunas decisiones que tiene que ver con, digamos, poner trabas a un gobierno de izquierdas y que hay casos concretos de personas a las que se ha perseguido judicialmente en la izquierda con casos que no ha quedado en nada. Yo creo que no hace falta mencionar cuáles son esos casos. Puedes Lo que hacerlo, pasa, ¿eh? Puedes hacerlo. Igual es hasta no, preciso, creo porque has que hablado de dirigentes de Podemos, también está Mónica sí, Oltra. sí, sí, no, fundamentalmente los de Podemos. Eh, y en todas las actuaciones judiciales hay también un margen de error por parte de esa actividad de los jueces. Y creo que hay casos similares al caso de Mónica Oltra en el Partido Popular y en la derecha. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hubo una consejera de Esperanza Aguirre que sonaba como una de las personas que podría ser su sucesora al frente de la comunidad y que tenía algunas condiciones para serlo. Lucía Estoy hablando Figar. de Lucía Figar. Lucía Figar fue imputada por un juez por un caso de mil y pico euros que había gastado en un posicionamiento de reputación de la consejera, ¿vale? Estuvo imputada durante 7 años, no 2 años como Mónica Oltra, sino 7 años. Por supuesto, abandonó la política y, por supuesto, se alejó de la vida pública, tanto como que prácticamente nadie se acuerda de su caso. Bueno, pues fue desimputada no hace mucho y no ha salido ni una línea en muchos medios de comunicación. Es más, han sido muy escasos los medios que han publicado eso. Es decir, podemos hacer un sopesar si hay más de un lado o si hay más de otro, pero con esto estoy intentando explicar que sí que hay casos de actuaciones judiciales que luego quedan en nada. Y además eso se complementa con actuaciones de medios de comunicación, y aquí lo digo en primera persona del plural para que no haya duda que yo también me incluyo por si acaso, que quizá no son todo lo eficaces y de buena praxis que deberían ser. ¿Por qué? Porque a veces hemos dado titulares escandalosos de informes de la policía, de la Guardia Civil o resoluciones judiciales que todavía están en un estado muy inicial, como si fueran casi sentencias, y muchas veces lo hemos dado respecto a personas que les hemos condenado, entre comillas, prematuramente. Y además a eso hay que sumar una fiebre que se produjo hace, calculo que unos 10 años, que era esto de la limpieza extrema, de tal forma que a cualquiera que le imputaban en un sumario ya habría que apartarle de la vida pública.
Y yo creo que eso era un exceso porque que te imputen en un sumario no necesariamente significa que hay algo o que vaya a acabar en algo. Pero tenemos ejemplos de políticos que han tenido que abandonar sus puestos por imputaciones en sumarios que no ha quedado en nada. Hay también algunos macrosumarios que han sido muy escandalosos y que hemos dado en los medios interpretaciones de algunas conversaciones o algún papel o algún correo como si fueran condenas, y esos macrosumarios ni siquiera han terminado al cabo de los muchos años y en muchos casos han quedado en nada. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de la Operación Púnica? Creo que no hay ni juicios todavía. Y no estoy diciendo que no haya nada en ese caso, que es probable que haya muchas cosas, pero probablemente no todos los flecos que hemos ido publicando respecto a muchos de esos casos, ¿vale? Es decir, yo creo que esta cosa del lawfare, que insisto, no lo niego ni tampoco lo confirmo, me faltan datos para saber por qué actúan determinados jueces, sí que está dentro de un contexto de mala praxis judicial en algunos casos, mala praxis periodística en algunos casos, también mala praxis policial, insisto, hay algunos informes de la UCO o del correspondiente de la policía, que no recuerda, UDEF, perdón, no me salía, de la UCO o de la UDEF, que incluyen algunas conclusiones y que nosotros las publicamos como si fueran sentencias y luego se quedan en nada porque no tienen ningún sentido ni son nada. Otras sí, pero hay otras que no. Es decir, yo creo que la suma de esto más el uso que algunos políticos hacen de esto, creo que provoca una situación bastante complicada a veces de arruinar vidas políticas y de hacer que muchas personas no quieran acercarse a la política porque se van a encontrar con todo eso. Y luego es verdad que hay casos también de acoso de todo tipo en sus casas, en las calles, en las instituciones, en la justicia, como por ejemplo creo que el caso de dirigentes de Podemos me parece que es bastante significativo. Nos acordaremos siempre de sus relaciones con Venezuela, todo lo que cobraban, lo digo entre comillas porque luego se demostró que no era así. Es decir, el tema de la niñera, por ejemplo, yo creo que todos esos casos avivados desde una prensa, un juez y otros partidos, creo que provocan esas hogueras. Y en este caso concreto de Begoña Gómez, yo creo que se ha juntado un poco esto sin llegar al extremo de algunos de esos casos que hemos mencionado. Debo decir también que en estas semanas en las que, tal y como tú explicas, y yo también he constatado, Pedro Sánchez estaba en una situación emocional difícil, él cometió un error gravísimo por el que todavía no ha pedido disculpas y creo que debería hacerlo. Y es esa sesión de control en la que María Jesús Montero, vicepresidenta primera, le reprocha a Feijóo un dinero que ha cobrado la mujer de Feijóo, supuestamente cuando la empresa en la que trabajaba la mujer de Feijóo, cuando Feijóo era presidente de la Xunta, se le veía desde el escaño a Pedro Sánchez indicarle a Feijóo, habrá más cosas, lo cual dicho por un... Y resulta que esa información en la que estaba basada, eso era falsa y se rectificó al día siguiente. A mí me parece que eso también es contribuir a meter a la pareja de Feijóo en el debate político y en la corrupción cuando no había absolutamente nada. Y yo creo que ese error de Pedro Sánchez hay que recordárselo también. En ese caso, hubo incluso desde el periodismo que se pidieron disculpas. Y sí es cierto que procede, igual que también hay gente que está diciendo, igual Sánchez ahora debería recordar que hubo cacerías con otros dirigentes políticos y quizás no se estuvo a la altura o se fue solidario desde todos los partidos de la izquierda, que esto también se está comentando mucho, ¿no, Fernando? Y por cierto, te quiero preguntar por esto, pero antes matizar, que me parece muy interesante porque has hablado de un montón de cosas, me parece interesante que digas, bueno, puede haber una mala praxis periodística, también judicial. Yo creo que, por ejemplo, cuando se habla de Púnica, a mí me parece escalofriante la demora por parte de la justicia de este Claro, país en eso un caso es. tan escandaloso. Pero bueno, no me interesaba tanto esto como decir, ¿tú crees que hubo momentos en los cuales, por ejemplo, Sánchez, con el que ahora yo creo que se está manifestando una gran solidaridad, igual desde el PSOE o desde el sanchismo, se podía haber sido también igual de solidario con otros casos de cacerías de otros dirigentes de la izquierda, por ejemplo? Sí, sí, sí.
Y no solo desde el sanchismo o desde el Partido Socialista, también desde el periodismo había que haber sido más contundente cuando se produjeron esos casos que afectaban, por ejemplo, a Podemos. Yo creo que ahí tenemos que hacer una autocrítica todos de qué es lo que ha ido ocurriendo para llegar a este punto. Yo estos días he estado viendo algunos cortes de voz, imágenes de Pedro Sánchez, algunos vídeos en el que no solo no rechaza eso, sino que incluso pide explicaciones a Podemos por algunas de las cosas que se publicaban, que la verdad es que son bastante duras. Con Pedro Sánchez hay un problema y es que, como se suele decir, siempre hay un corte de voz y un vídeo en el que dice lo contrario a lo que está haciendo en este momento. ¿Vale? Yo creo que eso pasa con leyes, pasa con la amnistía y ha pasado también con este tema. Pero bueno, yo creo, insisto, que esa autocrítica igual hay que hacerla de manera generalizada porque en los medios de comunicación, fíjate, la de portadas que se hizo con Podemos y con Sico Brava, si tenían cuentas, no sé qué. Xavi Trías, yo creo que es el ejemplo más claro de esto y cómo se le crucificó con algunas informaciones que luego se demostraron que eran falsas. Y yo Convergencia y creo Unión. que, Ujú. claro, yo creo que hay bastantes casos de eso y es verdad que cuando dejamos pasar se va haciendo una pelota en la que luego es imposible. Luego hay que tener en cuenta también, y que no he mencionado y no me extiendo mucho porque creo que está mucho más estudiado, todo el tema de polarización y redes sociales. Es decir, como los medios de comunicación, a pesar de todo, hemos perdido poder, a través de las redes se difunden cosas que no son ciertas, que además quedan para siempre en la huella digital de esos casos y que cada uno los mueve según les interesa. Y además, como Twitter se encarga de que a ti te lleguen solo las noticias que tienen que ver con lo que has visto antes, te llegan las de tu sesgo ideológico y provoca una polarización mayor y son los tuyos los que están más perseguidos y los que están más acusados y no ves lo de los demás. Es decir, yo creo que en este clima se produce todo esto y volvemos al origen, hay un presidente del gobierno o un líder político que tiene no solo derecho, sino posibilidad de hacer crack un día y pensar que ha llegado a su punto límite, si es que es así, claro. De todo esto que estás diciendo, de cómo se puede utilizar hoy en día la desinformación y los bulos y Ujú. lo que va a ocurrir con la red, lo que está ocurriendo y lo que va a pasar, que es muy preocupante, hablo en el libro que acabo de publicar, en El precio de la verdad, y estudiando para escribirlo, me es escalofriante a lo que nos podemos atener. Hablabas de la polarización, que me parece muy interesante. Díaz Ayuso, porque te quiero preguntar, ¿hasta qué punto puede pretenderse empatar lo del novio de Ayuso con la mujer de Sánchez a pesar de ser muy diferente? Pero Ayuso está haciendo declaraciones como estas. A la lloriquería, se tienen que ir otros, echando gasolina, esa carta infame, entre el sentimentalismo y el chavismo. Seguir echando gasolina, el papel de víctima no funciona ni ha de interesarle a nadie. Gasolina, victimizarse, ¿no? Él está en sobrevivir y no abandonar el poder por encima de su vida. El papel de víctima no funciona ni ha de interesarle a nadie. Echando gasolina. Fernando, ¿hay o puede haber tentaciones de empatar lo del novio de Ayuso con lo de la mujer de Sánchez, aunque sea diferente? Y digo hay, no pongo el sujeto, pero bueno, puedo hablar de sectores políticos, de medios de comunicación, cuando es muy diferente, ¿no? A ver, hay que subrayar mucho para que no quede ninguna duda de que no son lo mismo. En un caso hay un presunto delito y el presunto está en el aire, puesto que lo ha reconocido la persona que lo ha cometido, que es el novio de Ayuso, y en el otro caso no hay ninguna actuación delictiva. Yo creo que eso hay que subrayar esa diferencia para que no mezclemos una cosa con otra. Dicho esto, claro que los partidos tienen siempre la intención en la que caen de compensar una cosa con otro y jugar a empatar. Si tú sacas esto, yo saco lo otro. Si tú creas una comisión de investigación para que se hable de esto, yo saco una comisión de investigación para que se hable de lo otro. Porque a su vez recordemos que antes de lo del novio de Ayuso estuvo también el caso Coldo. Quiero decir, yo creo que esa es una tentación de los partidos y los medios de comunicación que existe y se hace. En este caso concreto, yo creo que es evidente que no es lo mismo, no se pueden relacionar las dos cosas. En un caso hay una persona que ha reconocido un delito y con él vive una presidenta de una comunidad autónoma y a mí me parece que una presidenta de una comunidad autónoma está obligada a saber
qué hace con el dinero y qué ha hecho con el dinero la persona con la que vive. Si encima desde la Comunidad de Madrid se utiliza ese aparato institucional para difundir versiones que ayudan a la persona que ha cometido ese delito, me parece mucho más grave. Y luego además hay delitos y delitos. El delito de fraude fiscal tiene el inconveniente de que es un delito que se comete contra todos, contra todos. Y desde una institución no se puede ayudar a quien ha cometido un delito contra todos, que es en este caso pagar menos impuestos para que no haya unos servicios determinados. O sea que yo creo que el nivel de gravedad es muy importante la diferencia. En el caso de Begoña Gómez, ya digo que en el muy peor de los casos, hasta ahora, y con lo que sabemos, puede haber un problema estético, pero que sepamos no hay ningún tipo de delito ni ningún tipo de la actuación de la administración favoreciéndola. Ujú. Poniéndonos en el escenario inmediato que todo el mundo está esperando, en la cuenta atrás, Pedro Sánchez, pongamos por caso que sí, que quiere irse. ¿Qué posibilidades hay para irse? ¿Qué fórmulas? Se está hablando, pues si puede haber otra investidura, si puede marcar un periodo de una convocatoria electoral, aunque ahora mismo no podría hacerla. Quiero que nos lo expliques tú, Fernando, para que la gente lo entienda. Sí, ¿Qué pues puede pasar? se abre una situación muy complicada y de hecho en esta situación curiosa que estamos de estos 5 días, hay miembros del gobierno y dirigentes socialistas que de la misma tarde del miércoles, cuando se hizo pública la carta, se reunieron en Moncloa para ver qué demonios hacían y se reunieron sin Pedro Sánchez porque no hablan con él. Y ahí empezaron a haber posibilidades que son las que están intentando tratar ahora. Bueno, la primera es movilizarse e intentar presionar para que Pedro Sánchez no se vaya. Ese es el plan A, digamos. Para eso la manifestación y la movilización ciudadana. Y luego el plan B es tan sencillo como María Jesús Montero es vicepresidenta primera. En caso de dimisión, asumiría automáticamente la presidencia en funciones. El gobierno estaría en funciones y por tanto tendría limitadas su capacidad para actuar. A partir de ahí, lo que están viendo es que habría que presentar una candidatura para una investidura y que se produjera esa investidura. ¿Por qué? Porque si no hay esa investidura, eh, habría una situación, como digo, de impasse sin poder tomar decisiones. Si hubiera investidura, la legislatura podría seguir adelante y seguir adelante también en el Parlamento las iniciativas que están pendientes. Hay que recordar que hay alguna posibilidad de que si se optara por la otra vía, que es la de disolver las cámaras el veintitantos de mayo, que es cuando se cumple el año de la anterior convocatoria, decaerían algunas iniciativas legales como la ley de amnistía. Con lo cual, fíjate qué curioso, después del año que hemos tenido sobre la ley de amnistía, que terminara decayendo esa ley. Por tanto, la decisión que parece que se inclinan por ella es que en el caso de que Pedro Sánchez dimitiera, presentarían una candidatura para una investidura y no convocarían elecciones, sino que intentarían seguir adelante con la legislatura, con todas las dificultades que hay, pero eso les daría tiempo también para armar una opción política, armar un liderazgo de quien quieran presentar esas elecciones, preparar al partido para eso, intentar darle la vuelta a los resultados electorales, etcétera. ¿Nombre o nombres que creas que suenan o que pueden estar ahí en esa alternativa dentro del PSOE? Pues mira, cualquier nombre es especulación. Es Ujú. decir, María Jesús Montero obviamente sería interina y no sé si capacidad de presentarse a esa investidura. No necesariamente quien asuma ahora interinamente tiene que ser la misma persona que sea investida, ni desde luego la misma persona que vaya como cabeza de lista a unas elecciones generales. Ahí se abriría un proceso de reflexión interna y se habla, no sé, de pila de alegría. Supongo que al Partido Socialista piensa que ahora le toca que sea una mujer la candidata a la presidencia del gobierno y que sería una buena oportunidad y eso sería un plus para el Partido Socialista. Pero insisto que todo esto es ya pura especulación, pero que sí que está en los ambientes políticos, obviamente. ¿Óscar Puente lo ves descartable? No, en absoluto, es una opción, es una posibilidad. Óscar Puente además tiene una enorme ventaja y es que es muy querido por las bases del Partido Socialista, tiene mucho apoyo, bueno, por su manera de actuar, porque
digamos que es transparente cuando habla, por decirlo de alguna manera, y yo creo que eso gusta a los militantes y tiene capacidad de cohesionar en un momento que sería muy complicado para el partido. Yo creo que es una opción. Y en todo esto juega un papel muy relevante también Zapatero desde el mismo jueves prácticamente. Él asumió el papel de ser quien se encarga de cohesionar al partido, como ya hizo hace un año cuando el batacazo electoral de las municipales y autonómicas y antes de las generales, él asumió el papel de apelar a ese patriotismo del socialismo y supongo que lo que intentará ahora es mantener cohesionado el partido si se produce esa situación de dimisión. Tengo 4 minutos para dos preguntas, ¿vale? Con lo cual, respuesta escueta para que no nos pasemos Vale. de tiempo. La primera, a mí me ha llegado también que entre el malestar de Sánchez está, primero, sentirse no valorado por España o por los españoles, que ha tenido que soportar cuando la situación es la que es, pues este tipo de cacerías, cuando él cree que no está Ujú. suficientemente valorado, pero que también está molesto porque cree que hay quien está ya moviéndose, que incluso le han filtrado alguna cosa de algunas conversaciones de chats, incluso privados, donde, o sea, que ha sentido la deslealtad y no ser valorado. ¿Te ha llegado algo de esto, de que esté molesto por estas cosas? Sí, 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 las dos cosas sí, las dos cosas sin ninguna duda. Y la segunda que dices de movimientos internos, ya las detectó y tomó nota en el periodo que fue de las municipales y autonómicas hasta las generales. Hay que recordar que en ese tiempo todo el mundo daba por seguro que acababa el sanchismo, que Pedro Sánchez no ganaba, que gobernaría la derecha y la extrema derecha. Y ahí Pedro Sánchez detectó movimientos concretos con nombres y apellidos de personas que empezaban a posicionarse y esto a Pedro Sánchez le ha marcado mucho en estos Dinos meses sin alguno, ¿te atreves a decir algún ninguna duda. nombre? No, No. Bueno, vale. De acuerdo. Y otra pregunta. Vamos a ver, pongamos por caso, esto, antes de nada, remarcar. Sí, señores, hay intrigas políticas y Sánchez es consciente de algunas de ellas y también esto le tiene cabreado. Es lo que me han contado y efectivamente Fernando Garea lo sí, sí, refrenda. Y otra, sí. cuestión de confianza, que no hemos hablado de esto, no sé si hemos hablado tanto. La opción de la cuestión de confianza no la ves y tengo 2 minutos para preguntarte por esto. O podría ser. Yo no la veo, pero dirigentes del PSOE y del gobierno tampoco. Es decir, no tiene un problema Pedro Sánchez de respaldo parlamentario. Ese no es su problema. Está sacando todas las normas en el Congreso. Solo ha perdido una votación, creo, y por el lío entre Sumar y Podemos, y por tanto ese no es su problema. Eso además daría lugar a un debate precisamente sobre su situación personal. Entonces se vería además como parte de una estrategia, insisto, en la que utiliza el caso de su mujer y utiliza la amenaza de dejar la presidencia del gobierno. A mí me parece que no, eso no tiene mucho sentido. Yo no digo que no vaya a ser, digo que no le veo el sentido de que de pronto el lunes diga sí, me someto a una cuestión de confianza. Pero ¿por qué si nadie ha dicho que no tenga apoyo en el Parlamento? Creo que es tomar una medicina para una enfermedad distinta. Pongamos por caso que alguien dice, vamos a intentar arreglarlo porque, vale, no se va a atrever a dimitir, pero ahora ¿qué hacemos? ¿Qué ponemos? Venga, pongamos una cuestión de confianza que es una forma de salir y comparecer con un planteamiento de Mm. algo, que va a pasar algo, ¿no? De que no sea lo más necesario ni lo más coherente, pero bueno, es una forma de decir, mira, refréndenme con una cuestión de confianza y que sepan que si hay confianza voy a hacer esto con el Poder Judicial, voy a hacer esto con los medios, pongamos por caso. No, no lo ves. Pero eso interfiere además en la campaña catalana. Esquerra y Junts tienen que retratarse en una votación cuando peor les viene y más le incomoda. O sea, yo sinceramente no digo que no vaya a ocurrir porque yo ya espero cualquier cosa, las pruebas me remito, pero a mí me parece que no tendría ningún sentido la cuestión de confianza porque pues, es que no es el problema. Es decir, aunque haya cuestión de confianza, seguirá habiendo procedimientos contra Begoña Gómez o una comisión de investigación en la que se hable de Begoña Gómez y estará eso, no sé, sinceramente no lo veo y me cuesta mucho trabajo. Pues ahí lo dejamos. Por cierto, ¿te atreverías en 20 segundos a poner un titular a la situación en la que estamos? Un titular, que muchas veces te ha tocado hacer portadas. Bueno, España, el PSOE y el gobierno en vilo por la decisión personal de un líder político, ¿no? De Pedro Sánchez. Fernando Garea, un placer. Tienes que leer El precio de la Igualmente, verdad, que habla por precisamente de estas cosas, de supuesto. estas campañas que estamos viendo y cómo está todo el panorama y la gente ahí en medio que a veces flipa y gente haciendo trabajos sucios. Un placer. Muchísimas gracias por tu información, de verdad, y por compartirla aquí A ti, en este humilde lugar. Salud. a ti, un abrazo, gracias. Chao.